Si me permites nuevamente compartir. Está bien. Listo. Vamos a hablar de una cohorte. Cohorte significa grupo de personas. Es el significado. Viene desde la antigua Roma, en la que habían diferentes cantidades de soldados. Habían las cohortes, las legiones. Las cohortes eran grupos de soldados que provenían de una misma región, de una misma ciudad, bajo una misma persona, bajo un mismo jefe. Esa era una cohorte de soldados. De ahí se toma la palabra de cohorte para hablar de un grupo de sujetos con características similares. Ahora, el estudio no es cohorte, es estudio de cohorte o estudio de cohortes. Generalmente vamos a seguir dos grupos que en un momento no tengan la enfermedad y que estén y no estén expuestos a bueno, que tengan o no la exposición hacia algún agente, hacia alguna característica, situación. En este momento podemos coger diabéticos y no diabéticos que no tengan, que en este momento no tengan, que no hayan tenido ningún evento de stroke. Sin embargo, los vamos a seguir durante un tiempo. Vamos a ver si en ese tiempo desarrollan o no este stroke por haber tenido o no haber tenido diabetes. Ejemplos de cohortes pueden ser el grupo de estudiantes de medicina de tal universidad, puede ser pacientes diabéticos hipertensos del Hospital Regional Honorio Delgado, puede ser, no sé, lo que se les ocurra, un grupo de gente que comparta, gente que vive en Trujillo, todos comparten esas características, o en una región, ¿no? Que vive en el distrito tal, de tal ciudad, y ustedes le pueden agregar más características para que este grupo tenga características más específicas. El estudio de cohortes, vamos a hablar, generalmente, como les digo, vamos a seguir dos cohortes, dos o más, y vamos a compararlas respecto a la exposición o no. Después de un tiempo vamos a ver su desenlace si desarrolla o no. Tipo de cohortes, prospectivos, retrospectivos, ambispeectivos. A veces suele ser confuso eso, así que vamos a saltarlo. Igual que en un ensayo clínico, todo estudio en el que tú vayas a seguir gente durante un tiempo vas a tener pérdidas. Puedes tener una pérdida de 1%, como también puedes tener pérdidas de 50, 80% de participantes, que se han visto en algunos trabajos. Algunos trabajos han tenido que cerrarse por la gran cantidad de pérdida de participantes. Y eso va a pasar tanto en los expuestos como en no expuestos. ¿Por qué hacer un estudio de cohortes retrospectivo o cuál uno más otro prospectivo? El prospectivo es el que tú comienzas desde ahora y vas hacia adelante. En el retrospectivo tú comienzas desde atrás, también vas hacia adelante, pero no necesariamente vas a evaluar el desenlace en la actualidad. Y al comienzo tú no sabes cómo se midió esa exposición.
Tú quieres medir si desarrollan stroke en diabéticos. Si tú lo desarrollas como un estudio prospectivo, tú ahora comienzas a hacer la recolección de datos. Tú dices, ok, estos son mis diabéticos, estos son no diabéticos. Los voy a medir según OGTT, según test de tolerancia, que es el OGTT en inglés, la postprandial, o voy a hacer hemoglobina glicosilada. Pero tú los mides, tú ves el laboratorio, tú ves que tenga la calidad, que sea estandarizado, que esté, ¿cómo se dice?, certificado. En cambio, un retrospectivo, tú pues dices, me voy a demorar tomando todos los diabéticos, entonces mejor busco las historias clínicas de hace 10 años, ver si es que son diabéticos o no. En la historia clínica te va a decir, ok, ¿es diabético o no es diabético? Pero tú no puedes estar seguro de si es que esto realmente se hizo correctamente. No sabes cómo diagnosticaron la diabetes en ese entonces, si fue con test de tolerancia, o si fue simplemente porque el paciente dijo, me dijeron que tengo diabetes, y lo registraron así, cuando quizás no tenía en realidad. Entonces hay diferencias. El que estoy explicando es menos costoso porque tú no estás realizando, tú simplemente recolectas datos. Es más rápido ya que comienzas con pacientes que han tenido un inicio de la enfermedad o de la exposición mucho antes. Entonces no vas a perder tiempo en el seguimiento. En cambio, el prospectivo va a demorar más, tú vas a ver cuánto tiempo lo vas a seguir, 5 o 10 años, vas a perder gente, vas a necesitar pagar gente que haga los seguimientos, las llamadas, etc. Y en realidad suele ser más útil ya que tienes un mayor control de las variables que puedan ir surgiendo en el camino. Características, pues vas a tener un grupo expuesto o no expuesto, puede haber un seguimiento prospectivo, retrospectivo, amplispectivo. Es un resumen de lo que ya hemos visto. Ahora, este era un ejemplo, pero ya que no hay participantes voluntarios, vamos a decir que en los estudios de cohortes y en los estudios de casos y controles van a ser estudios observacionales analíticos. ¿Tú vas a manipular las variables? No. ¿Vas a comparar los grupos? Sí. ¿Es analítico? Claro, sí. Tanto el de cohortes como el de casos y controles. Y la diferencia va a ser que vas a partir desde la exposición y vas a ver en el futuro el desenlace. Vamos a ver que en el casos y controles es al revés. Partes del desenlace y vas hacia atrás a ver si es que hubo exposición o no. Los análisis ya los van a ver ustedes, quizás en otras clases más avanzadas, sobre los estadísticos que vas a utilizar, o simplemente vas a usar frecuencias, qué medidas vas a utilizar. Medidas de tendencia central, como la media, la desviación la media y la mediana, la moda, medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, tanto poblacional como muestral, los rangos intercuartílicos, el rango en general, ¿no? El rango mayor, menos, menor. El análisis inferencial, vamos a tratar, o van a tratar en próximas clases sobre riesgo atribuible, riesgo relativo, que van a poder hallarse en este tipo de estudios. Vamos a hablar de incidencias, de tasas de incidencia, incidencias acumuladas, tasa de incidencia, o vamos a hablar de densidad de incidencias, que son temas que quizás, como les digo, puedan tocarlos más adelante. El análisis estadístico, vamos a ver que aquí vamos a ver. Vamos a hablar de riesgos, ¿no? Vamos a hablar de una incidencia en expuestos sobre una incidencia en no expuestos. Nuestra hipótesis nula va a ser que no van a haber diferencia entre los grupos, ¿no? Vamos a tener la misma proporción, el mismo efecto en expuestos como en no expuestos. Esa va a ser nuestra hipótesis nula, que no hay diferencia en uno y en otro grupo. Y nuestra hipótesis alterna va a ser que sí hay diferencia entre ambos grupos. ¿Qué vamos a hallar? Las medidas de asociación generalmente las vamos a ver un cuadro de 2 por 2,
Ahora, no se confundan, porque cuadros de 2 por 2 también van a tener en estudios transversales. Y la forma de hallar los análisis estadísticos van a tener las mismas fórmulas. Sin embargo, al ser un estudio longitudinal con seguimiento, van a tener diferentes implicancias e interpretaciones de los resultados. Tú me vas a decir que un riesgo relativo, un OR, pueden hallarse de la misma manera, o van a ser igual que simplemente una correlación entre los grupos en un transversal. Si bien matemáticamente puede ser igual, su interpretación no. Consideraciones. Seguimiento, perdón, exposición va a ser algo medible. O sea, tú vas a tener que tener una exposición que sea medible desde el inicio. ¿Cómo la mides? ¿Qué tan segura va a ser tu medición? Eso tú lo vas a decir. Conocí desde un inicio del estudio, claro, la exposición es lo que tú vas a ver. Vas a tener tu grupo expuesto y no expuesto. Relacionados posiblemente con las casas de exposición, sí. La idea es que tú partas desde un supuesto. Tú no puedes proponer un estudio y decir, ya, pues voy a ver qué sale y qué no sale. No es lo adecuado. Y tienes que ver si es que hay variación entre los grupos, ¿no? Porque si vas a entrevistar a todas las personas de tu facultad de medicina o de la escuela de medicina, no vas a poder, no deberías preguntar, ¿estudias medicina? O bueno, si lo preguntas, todo el mundo te va a responder sí, 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 sí. Y esto ya no es una variable, es una constante. El seguimiento. Va a ser un periodo largo de tiempo, sí, vas a tener que predecir cuánto es el tiempo que vas a hacer el seguimiento de acuerdo a los estudios previos o a lo que se conoce hasta ese momento. Si el desenlace se puede desarrollar en un mes, en un año, en 10. Por ejemplo, en diabetes, los diabéticos van a generar una neuropatía probablemente luego de 10 a más 15 años de haber tenido el diagnóstico de la enfermedad, si es que se diagnosticó. Lo mismo con la retinopatía, algunos 15 años después. Entonces, hay algunos eventos que van a suceder mucho más rápido que otros, así que esto tiene que ver con su seguimiento. El evento que se va a realizar debería un estudio previo. ¿Puedes hacer un solo seguimiento? No, puedes hacer varias cosas, ¿no? Estudias una cohorte de diabetes, vas a ver si presentan diferentes tipos de neuropatía, ¿no? Retinopatía, nefropatía, la neuropatía periférica, no sé, hipoproteinuria, perdón, hipoproteinemia, etc. Estoy confundiendo. Siempre van a haber sesgos en todo estudio. Se trata de controlar, pero tratar de controlar todos es algo bastante difícil. Va a haber un sesgo de selección cuando, para comenzar, no haces una aleatorización de tu población y estás teniendo un sesgo de selección. A mis amiguitos los pongo en el grupo de experimentación y al resto sí lo aleatorizo, riesgo de selección. Y bueno, dentro de estos sesgos hay subtipos. Sesgo de información cuando vas a tener diferentes grados de conocimientos entre tus grupos, ¿no? Sesgo de muestreo, hablamos de la aleatorización, no aleatorización. Quizás al hacer esta aleatorización hay una mínima probabilidad, pero es posible que este grupo no sea representativo. Supongamos que tenemos 1000 participantes, tenemos 200 diabéticos y 800 no diabéticos. Si haces un muestreo aleatorio de 200 personas, cabe la posibilidad de que tu selección de 200 al azar te salgan todos diabéticos.
o hay una mayor posibilidad de que todos te salgan no diabéticos. Entonces, si bien la posibilidad son bajas, existe. Por eso que también hay riesgos de muestreo, riesgos de selección, y ahí hay muchos más sesgos, ¿no? Diferencias entre los estudios de corte y de casos y controles. Las estadísticas que vas a poder tomar, las medidas. Vamos a hablar de riesgos relativos, tasa de incidencias en los estudios de cortes. En los casos y controles también podemos hablar de un riesgo relativo, pero generalmente lo que vamos a hallar es el odds ratio. Los de corte van a demorar mucho más, van a costar más, porque vas a tener que hacer un seguimiento. En cambio, en el de casos y controles, simplemente vas a gastar tiempo y dinero, sí, pero no tanto como en un estudio de cortes, ya que solo vas a revisar historias, entrevistas al paciente, etcétera, que es mucho más barato y en menos tiempo que hacerle todo el seguimiento y esperar que suceda o no el desenlace. En las cortes, tú vas a tomar los datos, tú eliges cómo tomarlos, qué es lo que necesitas, cómo lo controlas. En cambio, en los casos y controles, tú partes ya de la enfermedad y vas hacia atrás. Y lo del pasado nadie lo controla. Así que, pues, te puedes encontrar con muchos errores. Los estudios de corte son mucho más útiles en enfermedades muy frecuentes, muy prevalentes. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, encontramos en todos lados. Y esto no te serviría, como les explicaba ayer, en un estudio en casos de Guillain-Barré, que aparecen 10, 15 casos en un año en todo el Perú. Entonces, para que encuentres una muestra suficiente, vas a tener que hacer un seguimiento por muchos años y luego seguir el tiempo necesario hasta que se cumple el tiempo que planteaste con los últimos enrolados. Y lo contrario con los estudios de casos y controles, ¿no? Que si tienes enfermedades raras, hablamos de Guillain-Barré con 10 casos, comienzas a tomar datos desde las personas que ya tienen diagnóstico hacia las exposiciones atrás. Este es un diseño de casos y controles. Tienes los pacientes, acá eliminen esto. Vamos a tener diabéticos, pacientes con quemaduras de tercer grado, aquellos que tuvieron un injerto exitoso y aquellos que no tuvieron un injerto exitoso. Vamos a ver hacia atrás, ¿a qué estuvieron expuestos? Quizás los pacientes ya venían con una infección previa, infección previa y también los que tuvieron fracaso en injerto, infección o no infección previa, ¿no? Se puede ver esto. Chicos, ¿hasta aquí preguntas? Pues parece que no. Pretendía que esta clase sea un poco más dinámica, un poco más larga. Dime. Hola, te escucho. Sí, se me escucha, pensé que no. En la configuración de dispositivo de composición, ¿se me escucha raro? Es que no hay electricidad en mi casa y estoy con datos. Ajá. Ah, ok. Ya dale. O escribe tu pregunta. A ver, te lo explico rápido. En el dispositivo de estudio de cortes, estudio de casos de controles, dices que requiere de muchos participantes el de cortes. Y el de casos y controles, ¿cuál sería un mínimo de población que necesita? ¿Por qué dice que en el estudio de cohortes requiere mayor población? Porque como dijimos, vas a tener pérdidas. Probablemente el número necesario sea muy similar en un caso de cohortes como de casos y controles. Sin embargo, como dijimos en la cohorte, vas a tener que aumentar probablemente un 20% al menos en tu número de población, en tu tamaño muestral, para poder solventar o tener la suficiente poder estadístico en tus resultados finales si es que tienes pérdida de participantes. Se mueren los pacientes, cambian de domicilio, cambia de celular y ya no te puedes comunicar con ellos, viajan a otros lugares, fallecen,
presentan una enfermedad diferente que no está planteada en tu estudio, tienen un accidente de tránsito, ya no los puedes mantener en tu trabajo. Depende. Hay muchas razones por las que vas a necesitar más gente. Ok, gracias. Ok. He hablado de manera muy rápida de lo que es los estudios de cohortes. El de casos y controles es muy similar. Hemos hablado de eso un poco. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que tomar en cuenta en los estudios de... Disculpa que te interrumpa, no estás compartiendo tu pantalla. Sí, sí sé que no estoy compartiendo, estoy revisando ahorita mis Ya. diapositivas. Sí, gracias. Hay diferentes tipos de estudios de cohortes, hay diferentes tipos de estudios de casos y controles. Vamos a tener estudios de prevalencia, que, no sé, que como vimos ayer, algunos autores no los consideran como analíticos. Y eso. Bueno, voy a hablar un poquito más de los estudios de cohorte. La parte estadística sí lo voy a pasar muy rápido, ya que no es el tema de esta clase. Vamos a centrarnos en las características de los trabajos, de los tipos de estudios. Y como les dije, si desean profundizar un poco más, les recomendaría leer el libro Gordis. La quinta edición está libre en internet, creo. O se puede conseguir, no creo que sea libre, pero se puede conseguir. Y hay una sexta edición, no sé si ya está en español, yo la tengo en inglés. Uy, me alarma, ya. Que también está, bueno, con que se guíen del Gordis, excelente. Bueno, los casos y controles van a ir del desenlace hacia la exposición. Va a ir hacia atrás. Va a ir en el tiempo hacia atrás. Creo que sí puse una diapositiva antes. ¿Qué es? ¿Por qué usarlos cuando? Cuando ya tenemos un grupo de personas con una enfermedad y vamos a tener que elegir un grupo de controles, vamos a querer resolver qué es lo que predispone a esta enfermedad. ¿Por qué estos pacientes tienen cáncer de próstata? Tiene algo que ver la cantidad de agua que tomaban, cuál es la cantidad de agua que toman normalmente, si es que de niños tuvieron quizás algún traumatismo en la zona pélvica, no sé, o cualquier otro tipo de, si es que tienen diabetes, quizás sea algo que esté siendo un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, o un factor asociado, vamos a poder verlo. Entonces, la medida que vamos a utilizar acá, en general, va a ser el odds ratio. El odds es una medida en sí, o sea, no hay una traducción exacta de odds ratio. Le llaman razón de momios, pero suena raro. Odds ratio, odds ratio, como quieran decirlo. Suficiente con eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a tener que definir, al igual que en el resto de estudios, cuál es tu población, los enfermos que voy a utilizar, ok, qué características tienen que tener estos, cuánto tiempo de enfermedad deben tener, si es que deben tener otras comorbilidades o no, pueden tenerlas o no, depende de tu operacionalización, cómo los definas tus casos. Dirigirse solo a que solo se incluyan sujetos que potencialmente hayan podido estar expuestos. Sí, es lo ideal, podría ser, para que tengas un mayor poder. Si existe una definición estándar y se ajusta al estudio, debe usarse. Vamos a tener una definición conceptual y una operacional, que siempre nos piden en los estudios, en las tesis.
Entonces, ¿está compartiendo la pantalla? No, ¿verdad? No Ah, caray. Caray, estaba avanzando. Ya. Aquí estaba, ya. No ha avanzado más que un par de diapositivas. Esto ya había puesto un ejemplo similar en la anterior parte. ¿Por qué usarlos cuando? Ya es lo que hemos estado hablando de los ratios. Estas son las características, la selección, cómo se debe dar. Los controles deben ser de la misma población en lo posible. Y tener mayor cantidad de controles por cada caso nos va a dar una mayor potencia estadística. O sea, yo tengo un caso y selecciono 2, 3, tengo 20 casos, ok. Si yo solo selecciono 20 controles, voy a tener menos poder, porque mi población va a ser baja. Entonces puedo coger 2 controles por cada caso, entonces ya cogería 40. Puedo coger 3 controles por cada caso, 60 más los 20 serían una población de 80. O puedo coger 4-1, 4 controles por cada caso, para poder tener una mayor posibilidad de encontrar exposición previa. Entonces, se habla de tener una mayor potencia. Se ve que debes tener, quizás un número ideal es tener hasta 4 controles por cada caso, ya que tener 5, 6, 7 no te va a dar mayor potencia, sí te va a agregar mayor potencia, pero va a ser un aumento mínimo en consideración con los costos que te podría dar incluir más gente. Bueno, estos son ejemplos. Ya nos vamos a tocar ejemplos. Desventajas y ventajas. Ya lo habíamos comentado un poco más fácil, en parte en las características anteriores. La población demandante y población general. Demandante, digamos que son los que están expuestos, ya tienen tienen enfermedad. Probablemente estos pacientes que estén enfermos estén mucho más prestos a participar de los estudios. Van a querer participar, van a estar más cooperativos. Y como probablemente sean estos enfermos, van a tener mayor posibilidad de tener los factores de riesgo. Y va a ser mucho más fácil que acepten tener un seguimiento mayor, porque les conviene a ellos como enfermos. En cambio, con el otro grupo, con el grupo control, generalmente va a ser tomado de la población general, o de un grupo de pacientes que no tengan esta enfermedad, por lo que va a ser un poco más difícil tener esa empatía, esa colaboración de estas personas. Emparejamiento, hay muchas cosas que tienes que ver, cómo lo vas a hacer. Vamos a hacer un pareamiento por edad, por sexo, por los dos. Vamos a agregar también un pareamiento según estado civil, según nivel socioeconómico. Tenemos que ver qué es exactamente lo que nosotros vamos a querer unir. Vamos a tener que tener controles que sean similares a mi población enferma. Yo no voy a coger un grupo de pacientes con neuropatía diabética, que la mayoría pueden tener 50 años, y su grupo control no va a ser gente de 20, 30. Va a ser, no va a estar acorde. La parte estadística, como les dije, lo íbamos a pasar muy rápido. Siempre vamos a ver estos cuadros de 2x2, expuestos, no expuestos, y casos y no casos, no enfermos y sanos. Muchas veces estas proporciones van a ser muy similares entre las diferentes pruebas que ustedes encuentren en los diferentes estudios. Una proporción, tomémoslo así, cuando digan proporción va a ser una parte
del todo. Proporción de enfermos que estuvieron expuestos. La cantidad de enfermos expuestos sobre el total de expuestos. El numerador está incluido dentro del denominador. ¿Sí se entiende? Los enfermos sobre el total de expuestos. En los expuestos van a estar los enfermos y los que al final no desarrollaron o los que no estuvieron expuestos. Podemos hablar de estudio de casos y controles o estudios de cohortes con más de 2 grupos, expuestos y no expuestos. Sí, podemos ver según el grado de exposición. No expuestos, por ejemplo acá el consumo de cigarros. Aquellos que consumían 1 a 4 cigarros, aquellos que consumían hasta 50 cigarros, aquellos que consumían más de 50 cigarros diarios. Parece sorprendente, pero quizás ustedes conozcan algún caso, algún familiar, algún amigo, alguien que hayan visto que consuma, que siempre que lo ven está con un cigarro en la mano. Porque hay personas que consumen 2, 4 cajetillas al día. Entonces, hay diferentes grados de exposición que también pueden ser estudiados. Posibles sesgos, ya hablamos, ¿no? Sesgo de selección, sesgo de información, sesgo de emparejamiento. Tenemos que hablar también de los grupos. Bueno, esta diapositiva quizás debería estar en la parte de ensayos clínicos, pero que sirva para explicar algo más. Los grupos placebo y los grupos de no tratamiento. Un grupo de tratamiento, aquel que le das la droga, la medicina. El grupo placebo, al que le engañas que le estás dando la medicina y simplemente le das el placebo, ¿no? Un medicamento, bueno, un placebo que tiene las mismas características, color, tamaño que el medicamento. Y el grupo no tratamiento es aquel que simplemente solo lo observas, no le das nada. Ni siquiera le engañas con un placebo. Por ejemplo, en este estudio autorreportado, las personas que utilizaban este inhalador, las que no le dieron nada, tuvieron ellos decían que no mejoraban, solo el 20% decía que tenían una mejora. Aquellos a los que le dieron el placebo, decían, yo utilizo el inhalador y me mejoro. El 45% decía que se mejoraba con el placebo. Y los que utilizaban la droga, también decían, sí, sí me recupero, sí sirve. Es el 50%. Si nos damos cuenta entre el placebo y el medicamento, la sensación personal de mejora es muy alta. Sin embargo, cuando se hacía la toma por espirometría, realmente los que sí mejoraban en el volumen expiratorio forzado, los únicos que mejoraban significativamente diferentes eran los que sí recibían la droga realmente, ¿no? Los que sí recibían el inhalador. Y los placebos, a pesar de ellos decir que se sentían mejorados, realmente su mejoría era muy leve, muy similar a los que ni siquiera les daban algo. Entonces acá podemos ver el poder de la mente, el poder de los placebos. No sé si les ha pasado, no sé si han estado ya en hospital. Hay personas que quieren medicina, que doctor, póngame mi medicina, póngame, le pones la medicina, doctor, que necesito más dosis. Le pones agüita y se sanan. Dicen, ay, doctor, sí, gracias. Nunca le colocaste medicina, pero su mente pensó que sí. Yo le he utilizado varias veces. Cuando hacía mi internado le decía a la enfermera que por favor le coloque su Placebin Forte. Cogía un poco de cloruro, le inyectaba, los pacientes miraban que estabas inyectando un supuesto medicamento y se sentían mejor después de un momento. Estamos jugando un poco con su mente para esto. Tipos de casos y controles, tipos de cohortes. Hay muchos, hay los que hemos hablado, hay cohortes anidadas, según el tipo de seguimiento que vayas a hacer y según la forma en la que vayas a tomar tus casos y tus controles. Hablarles de cada uno de estos tipos de casos
Y de cada uno de este tipo de estudios nos demoraríamos y quizás nos marearíamos mucho más. También hay un estudio, digamos, mixto, un poco más complicado, que es un estudio de cohorte escaso. Vas a hacer seguimientos a la vez que vas... ¿Cómo lo digo más fácil? Como que vas encontrando casos y vas, a través de tu seguimiento, vas haciendo como que análisis hacia atrás cuando realmente es una cohorte. No sé si me dejo entender, pero quiero que sepan que hay este tipo de estudios más complicados. Los estudios de prevalencia o de asociación cruzada son los que normalmente los llamamos transversales. Toman los datos en un solo momento. Algunos autores los toman como descriptivos, porque en realidad lo que están haciendo es estimar prevalencias entre un grupo frente a otro. Hacemos un tipo de estudio relacional, podemos hallar un chi cuadrado, pero simplemente decimos, estamos hallando una relación entre estas variables, una correlación. Hablando de prevalencias, tú puedes ver diferentes cosas. Prevalencia e incidencia son muy diferentes, son términos muy diferentes. La prevalencia va a ser una foto de un momento dado, y al decir momento puede ser un día, un mes o un año. Supongamos acá, esta línea nos representa un momento dado. En este momento yo realizo mi estudio. ¿Cuál es mi prevalencia? Hay cuatro casos o 4 personas en seguimiento que han hecho la enfermedad, que han iniciado la enfermedad. El puntito dice que iniciaron la enfermedad. ¿Alguno de estos se sanó? Al menos en este momento, de los 4 que estoy siguiendo, los 4 están enfermos y no han hecho remisión. Ahora, si yo tomara en este momento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos en seguimiento, de los que 1 ya hizo remisión. Esto es ver una prevalencia en un momento. Si hablamos de una incidencia, vamos a tomar los nuevos casos que se estén dando en ese periodo. Aquí ya vamos a tener un periodo definido de seguimiento, ¿no? En el que vas a tomar estos datos. Supongamos que yo voy a tomar del 95 al 98. O ya al 98. ¿Cuál sería mi incidencia? Van a ser todos los que estén en este periodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Incluso quizás podamos tomar 8. Vamos a tener 8 casos, 8 enfermos en este periodo de tiempo. Pero si hablamos de incidencia, ¿cuáles son los nuevos casos en este periodo? Este ya venía de antes, este venía de antes. Este justo lo detectamos cuando comenzamos, tenemos un caso. Este ya venía de antes, otro caso que detectamos en ese momento, venía de antes. Acá tenemos 2 nuevos y ahora tenemos una incidencia de 4 casos. 4 casos en como 4 años, creo. En cambio, si hablamos, eso es incidencia, 4 casos nuevos en ese periodo de tiempo. En cambio, si hablamos de prevalencia, vamos a tener 8 casos en ese tiempo. Y si se dan cuenta, parece que estuviéramos hallando es una tabla de 2×2, expuestos, no expuestos, enfermedad, no enfermedad. La diferencia es que acá no hay seguimiento en el tiempo. Si bien los estadísticos que vamos a hallar van a ser muy similares, también son proporciones. Los expuestos sobre el total de enfermos, perdón, los enfermos entre el total de expuestos, y los no enfermos y los no expuestos frente al total, serían los no expuestos enfermos frente al total de no expuestos. Y como les dije, van a parecer que estuviéramos frente a un cuadro de resumen de un casos y controles o de una cohorte, pero no es así. Los estadísticos van a ser muy similares, pero no.
Y acá hay una tablita en la que nos dan ciertos sinónimos o formas en las que nosotros podríamos referirnos a algunos estudios que no necesariamente son correctos, pero digamos son términos utilizados ya en el tiempo. Ya son términos bastante generales, ya de conocimiento. Ok, los estudios descriptivos, lo que vamos a decir, o estos estudios transversales, vamos a ver que solo van a ver la relación entre unas variables que sean en un mismo momento. Ayer habíamos puesto algunos ejemplos, ver infarto e hipercolesterolemia o colesterol, si están relacionados o no. No queremos saber cuál fue antes, cuál fue después, si tuvo colesterolemia 1 año, 5 años, no sabemos, solo vamos a ver en ese momento. Acá hay una tablita de resumen, no me acuerdo de qué libro lo saqué creo que también fue del Gordis o del Argimon, y te resume el tipo de prueba estadística que tú vas a poder tomar o deberías tomar según el tipo de estudios y según tu tipo de variables. Según tu tipo de variables, si tienes variables cualitativas, cuantitativas, y si son 2, si son más, puedes utilizar diferentes tablas. Esto no es parte de la clase, pero se los dejo porque me gustó esta tabla. No he encontrado otra así similar de resumen. Y estos eran ejemplos que ya no vamos a tocar. La parte de bioestadística tampoco la vamos a tocar, no es tema de ahora. Ok, chicos, hasta aquí preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Leonardo, por la ponencia y por la predisposición, ¿no? Para brindar eso. Sí, chicos, a mí me gusta enseñar. Sin embargo, me gusta que mi grupo sea participativo, me gusta conversar. Ya les dije ayer que me gustaría que sea interactivo. El día de hoy no ha sido interactivo, había